Damos inicio al ciclo internacional de conferencias de la Escuela Superior de Criminología. Para la conferencia del día de hoy tenemos el tema Crímenes de guerra contra la humanidad, ámbito jurídico y perfil criminológico. Nos acompaña el día de hoy la doctora Marta Patricia Cárdenas Gómez. La doctora Patricia es abogada con homologación de Derecho en Italia y España, es juez penal militar, es juez promiscuo municipal, magíster en Criminología Forense de la Universidad Bicocca de Milán, Italia. Actualmente está adelantando estudios de magíster en Derecho Penal y Procedimiento Penal. Se desempeña igualmente como docente universitaria y tenemos el honor de tenerla el día de hoy con nosotros. Doctora Patricia, bienvenida y el auditorio es suyo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos, por compartir todas sus experiencias, sus conocimientos bien pertinentes en el área de la criminología y de la investigación criminal y las ciencias forenses. Les recuerdo a los participantes que pueden formular sus preguntas a través del chat. Vamos a estar revisando constantemente. La doctora nos ha permitido que le hagamos preguntas mientras ella hace su presentación para que más que una exposición magistral sea un conversatorio. Entonces, ya que ella nos lo permite, bienvenidas todas las preguntas. La idea es hacer una tarde, un espacio muy ameno en el área de la criminología y de las ciencias forenses. Entonces, de nuevo, doctora, bienvenida y el micrófono es todo suyo. Muchas gracias por aceptar la invitación. A usted, doctor, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir estos conocimientos con ustedes y con todos los demás compañeros que asistieron a la conferencia. Como dijo el doctor Didier, yo quiero que esto sea mejor un conversatorio porque de todas maneras en una conferencia tendría solamente que hablar yo, porque vamos a tratar temas desde el inicio de cómo se empezó a hablar de los delitos de lesa humanidad, de genocidio, delitos de guerra. Entonces tenemos que hacer una premisa y sería bastante aburridor para los asistentes que me escucharan nomás mi voz. Entonces voy a tratar de ser lo más práctico en mi intervención, ya que lo que trato es que las dudas que se tengan me digan. El doctor Didier esta mañana me sugirió que lleváramos esto casi como a la práctica de los derechos humanos, tanto en la Unión Europea, de donde viví casi 11 años, y entonces tratar como de hacer una comparación con la Unión Europea e Italia, porque como sabemos, ellos casi no tienen tratados ni convenios que se hayan firmado, porque definitivamente ellos son un país que con los derechos humanos hacen internamente lo que ellos a bien tengan. Y eso, doctora, de pronto puede dar al traste con la intencionalidad de poder investigar o de poder judicializar y de llevar a feliz término las investigaciones que se adelantan por la falta de garantías. Pero también de otro lado, del otro extremo, tenemos esa situación que en un sistema tan garantista se termine también incrementando los índices de impunidad. Entonces, qué bueno poder tenerla con nosotros hoy y que salgan muchas preguntas de nuestros participantes. Le comento, doctora, que dentro del público tenemos invitados personal de Perú, tenemos invitados algún personal de México, de Argentina, de España, que han aceptado nuestra invitación y pues muy bueno que podamos desde el derecho comparado mirar esas aristas y cómo se está comportando, cómo se está manejando el derecho internacional en materia de derechos humanos. Entonces, muchas gracias y a todos bienvenidos. Bueno, como dije anteriormente, entonces nos tenemos que
hacer una premisa, un recuento casi histórico para poder llegar a lo que nos interesa en el tema. Y empezar sería comenzar por el padre del derecho natural e internacional, que es Hugo Grocio, que para él dice que el hombre solamente viviendo en la sociedad tendría que llevar una relación muy buena con los demás, porque de todas maneras sería pacífica la relación entre los mismos, pero entonces él dice que de todas maneras tendría que haber una guerra justa, y que la guerra justa es cuando algo falló. Entonces por eso es que él dice que de todas maneras, solamente por la intención de vivir, viviríamos todos tranquilos, cosa que no se da ni ahorita ni se ha dado nunca. A partir de 1864 se empezaron a hacer convenios del derecho internacional con el fin de limitar los efectos devastadores de los conflictos. Entonces se habla de la Convención de Ginebra, de la Convención de Haya, de los tratados de Versalles, de los tratados de Washington, el Protocolo de Ginebra, Declaración de Nueva York, Declaraciones Universales de Derechos Humanos, que desde aquí voy a empezar, ya que los demás fueron solamente mencionados para poder llegar a todo lo que se ha hecho con el fin de obstaculizar o de frenar un poco todo lo que se ha venido viviendo dentro de una sociedad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó la Asamblea y se hicieron entre los 5 países que fueron China, Francia y el inglés, ruso y español. Solamente la Declaración de los Derechos Humanos se hace en estos idiomas y, por supuesto, con estos mismos países que fueron los que hicieron la intervención en los mismos. También se pueden utilizar otros idiomas, pero si hay el medio disponible, pero el prototipo son estos. Después se creó la Corte Militar Internacional, que fueron un convenio que hicieron Inglaterra y Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, es poquito en los convenios que ha intervenido también, porque ellos también, como Italia, dicen que con los derechos humanos, ellos en los países y en los demás estados hacen lo que cada estado quiera, y Estados Unidos tomó su prerrogativa de no participar en todos los convenios, como se ha venido viendo en el transcurso de ellos. Ellos hicieron, Inglaterra y Estados Unidos, hicieron este convenio de la Corte Militar y dijeron que solamente era un apoyo a la unidad que se quería en Inglaterra, pero como dijeron todos, ¿cómo él no iba a aceptar este convenio o esta corte si de todas maneras nunca un soldado de Estados Unidos se vio en guerra con uno de Inglaterra? Entonces para ellos fue muy fácil aceptar esto porque no hubo contratiempos de ninguna clase. Después iniciamos con los estatutos del Tribunal Militar, que en esto sí, y de conformidad con ellos se hicieron, se llamó de todas maneras tribunal, que se organizó en 1945 y entre los gobiernos de América, República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y el gobierno de la República Socialista Soviética. El tribunal estaba compuesto por 4 miembros. Esos 4 miembros tienen 4 suplentes y esos 4 suplentes tienen otros 4 que se llaman signatarios. Entonces es el secretario, el secretario, el secretario, burocracia. Todos tienen un sueldo, solo que a la Corte casi nunca puede faltar el suplente principal del miembro del estatuto o del tribunal militar. La jurisdicción que se hizo en estos tribunales militares es precisamente a lo que nos referimos en esta conferencia, que son los delitos contra la paz, crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad o de lesa humanidad. Los delitos contra la paz es casi siempre una preparación, un diseño o una iniciación o condición
a una agresión, es decir, solamente se está preparando el delito y eso es lo que se llama delitos contra la paz. Van a perturbar la paz y por eso se colocó que los tratados y la participación de un plan común de conspiración y se le colocó el nombre de delitos contra la paz porque apenas es una perturbación hasta el momento. Los crímenes de guerra, específicamente violaciones a las leyes y costumbres de guerra, incluyen, entre otros, el asesinato, maltrato, deportaciones forzadas de trabajadores y otros elementos de la población de los países ocupados. Maltrato de prisioneros de guerra o personas en el mar, el asesinato de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción injustificada de pueblos y aldeas y devastación no justificada de las necesidades militares. Delitos contra la humanidad o lesa humanidad. Sabemos todos que es un delito que solamente se comete fuera de la guerra. Los delitos de crímenes de guerra solamente se clasifican así porque son delitos que se cometen solamente en guerra. En cambio, los de lesa humanidad se pueden cometer tanto fuera de la guerra como dentro de la guerra. Y es cometidos contra la población civil, antes o durante la guerra. Entonces vemos que de todas maneras ahí empiezan a distinguirse unos de otros. Fueron llamados delitos de guerra o crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, los crímenes contra la humanidad o lesa humanidad fueron construyendo en relación ciertas características, prácticas, lamentables episodios que se fueron dando en nuestros territorios y en nuestras poblaciones. Por ejemplo, aquí en el 2018 se declararon 3 masacres y un asesinato como delitos de lesa humanidad, como fueron la masacre de Laro, la masacre de San Roque y el asesinato al doctor Jesús María del Valle, que de todas maneras era el defensor de los derechos humanos. Ellos para el 2018 fueron declarados y por lo tanto estos delitos no prescriben nunca, al igual que los crímenes de guerra. La OEA señaló que la desaparición forzada era un delito de lesa humanidad y esto lo hizo la OEA antes de que la normativa positiva así lo afirmara. Él fue el primero que clasificó este delito como de lesa humanidad. En cambio, los crímenes de guerra, por su parte, son aquellos que violan las costumbres y convenios de la guerra, constituyen infracciones al derecho penal humanitario. Es decir, estos dos delitos se encuentran íntimamente vinculados porque siempre son crímenes atroces y no es uno diferente, lo único es en el momento en que se cometen, que los crímenes de guerra solamente son en guerra y no pueden ser diferentes. Entre los delitos de lesa humanidad que no puede olvidar el mundo entero y que de pronto casi nunca los comentamos por los atroces que fueron por ejemplo los pozos de Katyn, en los miles de oficiales polacos que murieron en manos de los soviéticos. Entre Alemania y la Unión Soviética había un convenio que no se podía, es decir, un pacto de no invasión al otro gobierno. La Unión Soviética con esto de todas maneras firmó, pero dijo, bueno, ya firmamos el convenio, yo voy a ir a ese país, y se vino con muchos hombres, pero no con la intención de hacer ningún tipo de adversidad ni de cometer ningún crimen. Sin embargo, el jefe de la policía secreta de la Unión Soviética, en una carta clasificada como ultrasecreta, el 5 de marzo de 1940, recomendó su ejecución, calificando a todos los soviéticos como permanentes e incorregibles enemigos del poder soviético. Es decir, hubo una masacre y se ordenó que se fusilaran, es decir, que se les llevara un proceso, pero sin contar con la comparecencia de los que iban a sufrir la masacre, sin un acta de acusación y mediante la mera producción de un certificado de culpabilidad se les aplicara la pena de muerte con un fusilamiento.
Es decir, fusilaron casi a 22.000 miembros de la élite polaca, incluidos políticos, oficiales del ejército e incluso artistas e intelectuales, personas importantísimas para ese gobierno. Sin embargo, se llevó a cabo. La Unión Soviética jamás reconoció oficialmente que ellos habían cometido esta masacre, puesto que mataron a las 22 personas y ellos lo metieron en una fosa común. Esta fosa común solamente fue encontrada muchos años después, que un campesino que pasaba por ahí empezó a escarpar y de todas maneras vio que había muchos cuerpos, y entonces la Unión Soviética jamás y aceptó, hasta después de 1988, aceptó que ellos habían hecho la masacre y que habían enterrado a esos hombres de la élite de Polonia, como los habían hecho. Ellos después, cuando lo aceptaron, ya empezaron a hablar de estas personas y a pedir disculpas. Hicieron creaciones como argumentando de que hicieron, por ejemplo, vallas diciendo que se había hecho, que pidiendo perdón, de rodillas pidieron perdón, pero ya en el 2005 Varsovia tuvo que sufrir un revés cuando la Fiscalía Militar rusa concluyó de que la matanza no fue un acto de genocidio, sino un crimen militar y que ya había prescrito. También otro delito que no podemos dejar de pasar como delitos de lesa humanidad fueron las violaciones de mujeres kenianas por parte de los soldados ingleses. Estos soldados ingleses utilizaron a estas mujeres por años, por días enteros, y de todas maneras las violaban. Eran a veces hasta 5 hombres violando una sola mujer, y ellos hacían la designación de cuáles mujeres querían violar en esa noche. Hasta ahorita hay una denuncia de 650 mujeres, y son unos abogados británicos de la organización Amnistía Internacional que están investigando estos delitos. Otro delito también fue la deportación de ciudadanos estadounidenses nacidos en Japón. Es decir, en la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque en 1941, se tuvo un profundo impacto hacia todo lo relacionado con Japón. Sorprendentemente, y ante el temor de una especie de quinta columna, el mero perjuicio racial, todos los ciudadanos norteamericanos de origen japonés fueron arrestados, deportados y metidos en campos de concentración a lo largo de toda la geografía de Estados Unidos. De estos 280.000 japoneses vivían entre Hawái y otros en el continente. Ya en el 1930, cuando los japoneses empezaron a tener hijos, entonces a estos se les fue dando más garantías, porque antes a sus padres no se les dio ni siquiera un pedazo de tierra para ellos cultivar. Entonces quedaron exterminados. Es decir, son casos de que ellos mismos dicen que no se podrían llevar ni siquiera al olvido de todo el mundo, porque los tenemos siempre en la mente. Los crímenes, el Tribunal Penal de Crímenes es el primer tribunal que se tiene, se creó, busca a los responsables de las violaciones graves del derecho internacional. Estos, sí, señor. Qué pena interrumpirle. Siguiendo la dinámica, me excusa pues que haya no, tranquilo. entrado así, pero siguiendo la dinámica propuesta por usted, tengo un par de preguntas. Por favor, me hace una seña o me indica cuándo bien pueda la realizamos para no interrumpir la exposición. Bien pueda, hágala, doctor Jan. ¿La hacemos ya? Sí, claro. Ok, me disculpa de nuevo, le digo pues porque no sabía no, señor. intervenirle. Ok, dice Cristian Jaramillo, ¿en qué momento se decide intervenir en países donde solo hay guerra interna? Por ejemplo, Colombia, con su guerra de más de 60 años contra guerrillas y la intervención de países ajenos a esas guerras.
no se intervienen. En Colombia no tuvo intervención cuando estábamos en la guerra. Solamente el gobierno del doctor Santos hizo ese plebiscito que se hizo, que todos lo sabemos que se perdió, y intervino, y Estados Unidos y otros países aliados con el gobierno colombiano admitió y permitió que otros países opinaran en la guerra colombiana, que ha sido atroz. Eran casi 50 o 60 años que estábamos en la guerra. Entonces no fue que se permitió ni que entraron, sino que el gobierno de ese entonces permitió que se interviniera en cuanto a la guerra, y eso es lo que tenemos ahorita. Colombia no ha terminado la guerra. Solamente hubo una pausa por unos pocos tiempos, pero vimos que ya casi todos los integrantes se han vuelto otra vez para el campo, o como decimos nosotros, para la guerra. Ellos mismos con el armamento, que sabemos también todos, y es Vox Populi, que no se entregó todo el armamento, y pienso que muchos los creemos así, y por eso es que, pero Colombia sigue en guerra, y la intervención fue con la venia del gobierno del doctor Santos. Ok, perfecto. Otra pregunta. Daniela Restrepo, ¿cómo se diferencian los dos tipos de crímenes de lesa humanidad o de guerra durante una guerra? Bueno, los delitos de crímenes de guerra, como dije anteriormente, son delitos que se cometen solo en la guerra. Es decir, todo delito que se cometa en la guerra es clasificado como un delito de guerra. Y los delitos de lesa humanidad pueden ser cometidos, que casi siempre son cometidos fuera de la guerra, igual de atroces, igual de horribles, pero como fueron contra la población civil. En cambio, los de guerra casi siempre son contra los mismos participantes de la guerra. Ok, perfecto. Si de pronto hay alguna réplica... Bien, pues, doctor, me dice, y le volvemos a okay, contestar las preguntas que te tengan dudas. Voy a pasar una última pregunta y Sí. ya usted me hace una señita para que bien pueda, hágala. Interrumpir. Ok, preguntan de CIES 24. ¿Qué elementos se tiene en cuenta para declarar determinados hechos como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra? Hago mención teniendo en cuenta la gran cantidad de masacres que se han dado en nuestro país y que han pasado al olvido gracias a los diferentes procesos de negociación. No olvidemos que hace tan solo 2 días se cumplieron 18 años de la masacre de Bojayá, cuando haciendo uso de armamento no convencional, las FARC atacaron dicha población. Como esta masacre, hay una gran cantidad de hechos que han pasado al parecer desapercibidos por los tribunales internacionales. No es tan largo el texto, perdón, me voy a atrever a devolver la pregunta en contexto. La pregunta era, ¿qué elementos se tienen en cuenta para declarar determinados hechos como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra? Pues en Colombia, como sabemos, de todas maneras, casi todos los delitos cometidos por los diferentes grupos al margen de la ley fueron atroces, torturas, masacres, y de todas maneras no se tiene un parámetro estándar, sino que si entran dentro de este tipo de crímenes de guerra o de lesa humanidad, entonces se hacen, por ejemplo, los que yo les dije ahorita del Aro y de la masacre de San Roque, fueron delitos que de todas maneras se tenían ya casi y que nunca se habían ni siquiera investigado, Entonces, por lo tanto, hubo más intervención política o como decir que aquí los delitos que se
justificaron como de lesa humanidad en el 2018, que fueron esos cuatro con la muerte del asesinato del doctor del Valle, no fueron sino como quien dice, iban a desquitar de un personaje político que todos sabemos cuál es, y de todas maneras hubo intervenciones y así se hicieron. Que fueron horribles, sí, pero se dice que fueron masacres, como dice el mismo alumno que pregunta, o el compañero, en Colombia han habido masacres más impresionantes, como fue la de Chocó, que ya cumplió 18 años y ni siquiera hay un detenido, como decimos nosotros. Entonces, por lo tanto, no ha habido una presión política ni del exterior para poder que se declare delitos de lesa humanidad. También tenemos el delito del doctor, del que es postulado de presidente, que era el doctor Galán, que también la familia presionaba mucho para que sea declarado un delito de lesa humanidad, porque ellos dicen que falta mucha gente para que de todas maneras tengan que ser declarados culpables. Sin embargo, para ellos es más suavecito, porque de todas maneras hubo gente detenida. En cambio, en Bojayá ni siquiera un detenido, como en muchas otras masacres. En las masacres de las bananeras de Urabá también hubo masacres impresionantes que fueron en los barrios más pobres de Turbo y de Apartadó, y tampoco nunca han tenido ni siquiera una persona que esté pagando una pena por esas masacres. Entonces no hay un estándar, solamente es la presión de otros países o interna la que hace que se clasifiquen de lesa humanidad o crímenes de guerra. Perfecto. Doctora, la dejo continuar con su exposición. Hay otro tanto de preguntas, pero cuando veamos algún cambio de tema, entonces usted me habilita, por favor, para hacerle las otras preguntas. Perfecto. Tenemos otras en el tintero que espero que no se nos queden ahí. Vamos a tratar de ubicarlas por núcleos temáticos para no repetir las preguntas, y usted, por favor, nos da la entrada. Muchas gracias. A usted, doctor, gracias. Bueno, entonces entramos a hablar entonces bueno, ya vimos las deportaciones, ya vimos los tribunales, que como dije anteriormente, se creó el primer tribunal después de la Segunda Guerra Mundial en 1991. El tribunal tiene una sede en La Haya, que es un país de Países Bajos. Estos gastos que se llevan en el tribunal es un presupuesto de la ONU. Los delitos que se juzgan en este tribunal son delitos de asesinato voluntario, torturas y trato inhumano, incluidos experimentos biológicos. Eso, entre muchos otros, los mismos que se enumeraron en los delitos de lesa humanidad y en los delitos de guerra. El genocidio, solamente hablo de genocidio. En el 1914, él dividió la palabra en genos, que significa un linaje, y sidio, que significa matar. Entonces, significa la destrucción de un grupo étnico. Y por eso Lenkin, un polaco en 1914, lo clasificó como un genocidio. No significa que se elimine todo el grupo, significa es que se elimine un grupo bastante grueso del grupo étnico, y que de todas maneras se hable de genocidio. Entre los grupos que se hablan, pues, que significa cualquiera de los siguientes casos, puede ser asesinatos de los grupos, de los miembros del grupo, delitos graves contra la integridad física o mental de los miembros, y la sumisión de algunos de ellos o de la desaparición que se hacen de todas maneras del grupo. Son crímenes de lesa humanidad el asesinato. De ahí les aclaro, con lo que les dije anteriormente, que delitos de lesa humanidad en Colombia han habido inmensamente muchos, pero de todas maneras no se han declarado como de lesa humanidad. Asesinatos, exterminios, esclavitud, deportaciones, actos inhumanos cometidos contra la población civil, en Urabá, en Mocoa, cuánta gente también se cometió, por ejemplo, delitos de lesa humanidad.
dados tanto por los grupos al margen de la ley, y dicen que por personas también integrantes de ejército, policía, pero eso ya sí nunca se ha llevado a cabo dentro de las investigaciones. Estos delitos que se cometen de lesa humanidad casi son por razones políticas, raciales, religiosas. Es decir, en aplicación, con todo eso conlleva a que se encarnicen con la persona, y por eso son delitos que han hecho mucho daño a todas las poblaciones en general. No hablo solamente de Colombia, sino en el mundo. Como les decía anteriormente, que Italia no interviene casi en los tratados y en los convenios que se hicieron anteriormente, porque en esos países de la Unión Europea es muy difícil que se respete los derechos humanos. Nosotros vimos allá muchas veces que se hacían audiencias con personas, por ejemplo, que las tenían en una jaula donde ellos cabían parados, pero se sentaban durante la audiencia, y entonces de todas maneras eso no es humano, tener una persona como si fuera un animal metido en una jaula, y allá es normal, no pasa absolutamente nada. Eran personas peligrosas, pero no era tanto peligrosa para lo que hicieron, porque aquí en Colombia han habido más de esos y nunca los hemos visto en jaulas, sino que fue la intervención que tuvo el mismo gobierno y la ciudadanía para que ellos fueran clasificados como personas supremamente peligrosas, y por lo tanto tenían que asistir con esa condición. Los llevaron a que estuvieran dentro del proceso, que se dejaran meter en una jaula. Era marido y mujer, y así escucharon hasta el último día de la sentencia, que esa audiencia duraron 25 días dentro del gremio de clasificados de lesa humanidad, pero ellos fueron condenados al ergástulo. El ergástulo es decir, como una pena aquí de 30 años, porque dicen que no tiene ergástulo. Pensaba uno cuando llegó a Italia que era como una cadena perpetua como en Estados Unidos. No, el ergástulo es una pena mayor de 30 años, y de todas maneras no tienen, salen a los 30 años, a no ser que se mueran o que pase otra cosa de una enfermedad o algo, pero de todas maneras ya no es que se cumplan los 30 años definitivos. Por eso decíamos entonces que Estados Unidos y Italia casi no intervienen en todos estos convenios y que se hicieron. Cuando les hablaba de la masacre de La Granja, que fue declarado de lesa humanidad por el gobierno colombiano en el 2018, era que un grupo eso ocurrió en 1996, que llegó el 11 de junio unos 30 integrantes de grupos paramilitares de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, y asesinaron a pobladores, los torturaron. Los vecinos argumentaron a vecinos de los mismos que asesinaron, decían que esos tenían afectos o eran integrantes de grupos guerrilleros. Pero se dicen después que las personas que asesinaron eran líderes sociales o campesinos comunes como cualquier persona. Se hizo mucho la masacre de La Granja, fue porque también hubo mucha desplazamiento. Es decir, el desplazamiento forzado que se hicieron después de la masacre, se fueron casi 700 familias, y 700 familias lo mínimo que fueran 3 personas, entonces de todas maneras fueron muy grandes los desplazamientos. Entre esos que se encuentran vinculados a la investigación está Salvador Mancuso, que ahorita se encuentra detenido en Estados Unidos, o ya vino de Estados Unidos, pero de todas maneras estuvo en Estados Unidos, pero por diferentes delitos fuera de este. La masacre de San Roque también tuvo, dicen que llegaron varios tipos del ELN y que masacraron infinidad de personas, que también hubo desplazamiento, y después llegaron, eso tuvo que después de que masacraron todo ese mundo de personas, al otro día llegaron y
y mataron a una persona que se encontraba, es decir, él había estado dentro de las fuerzas militares y también lo masacraron. Entonces, por eso se dice que fue de gran daño a toda la sociedad, porque también hubo desplazamientos y siempre las masacres que se hacen casi siempre son de personas muy vulnerables, es decir, personas que de todas maneras no han recibido mucho beneficio del gobierno colombiano. Entonces, por eso decimos que tienen mucha intervención, de que cuando son personas muy vulnerables, no tienen, por ejemplo, mucha cabida dentro del mundo de la presión o del gobierno político, entonces jamás son declarados como de lesa humanidad. Estoy dispuesta para otras preguntas, doctor. Perfecto, doctora. Entonces, miremos acá en el orden de presentación, en el orden de preguntas. Dice Faiben Armijo, ¿cuál es la importancia de una configuración adecuada de la política criminal en relación a las áreas psicosociales? No, no entiendo la pregunta. La vuelvo a leer, o bueno, él la complementa y dice, ¿qué impacto podría tener la relación de las áreas psicosociales en la política criminal para mitigar el maltrato mundial a los derechos humanos? Perfecto. Sí, por ejemplo, cuando en 2018 declararon estos 3 masacres y este asesinato como delitos de lesa humanidad por el gobierno colombiano, tuvo incidencia en las áreas de la sociedad. Tanto fue que mucha gente se alegró y dijo, era más que justo que esto se hubiera dado. Otras personas que estaban en contra del gobierno de esa época dijeron, no era para declarar un delito de lesa humanidad estas masacres, porque han habido masacres de mayor muertos y de mayor dolor para Colombia y no fueron declarados. Entonces, por eso digo yo que como estos países, como Italia, como Estados Unidos y como muchos otros, que no intervienen en estos convenios, entonces no se puede llegar a calificar como delitos de lesa humanidad o delitos de guerra, si ellos mismos como gobierno no lo clasifican en esa forma. Entonces ya otros gobiernos no, en cambio en nuestro país nosotros damos permiso de que otros gobiernos opinen y que de todas maneras se clasifiquen, que haya presión de otros gobiernos para que sean declarados de lesa humanidad o delitos de guerra. Bien. Otra pregunta, ¿qué son crímenes de agresión? De agresiones, crímenes que se hacen dentro de hombres al margen de la ley, y si llega, por ejemplo, una persona que no esté al margen de la ley, sino como decir las fuerzas militares o de policía, entonces hay un ataque, y entonces se ha dicho que hubo agresión, pero porque no se sabe quién inició, y para saber agresión tenemos que saber quién fue el que inició el combate o la guerra. El que primero da, ese comete el delito de agresión. Ok, perfecto. Pregunta Cristian Jaramillo. ¿Los falsos positivos estarían en el concepto de crímenes de guerra o se definen como algo ajeno ya que estos actos fueron cometidos por las fuerzas militares? ¿Habrá algún delito informático que califique como crimen de guerra y o crimen de lesa humanidad? Son 3 preguntas en una, me disculpa que no. Ya nos está haciendo las 3, no sé si estos falsos positivos, yo soy una víctima de los falsos positivos cuando fui juez penal militar y me tuve que ir del país por el problema de los falsos positivos. Entonces conozco muy bien estos delitos de estos masacres, porque también se pueden calificar como masacres, cometidos por los mismos uniformados, pero estos jamás serán calificados ni siquiera, ni como delitos de guerra, ni como delitos de lesa humanidad, que para mí serían y estarían dentro del esquema y dentro de los delitos que se calificaron en estas 2 áreas de lesa humanidad y delitos de guerra. Pero yo no los tendría como un delito de guerra, no, los tendría como un delito de lesa humanidad, porque es que ahí no hubo guerra,
Ahí solamente era que se cogían a personas humildes y buenas, las uniformaban y después les dan el fusilamiento o el golpe de gracia. Entonces aquí no se puede calificar como un crimen de guerra porque es que el gobierno ahí no se hizo ni siquiera un combate, ni se hizo nada, sino que se simulaba un combate. Pero definitivamente para mí sí se sean calificados como delitos de lesa humanidad. La segunda pregunta. Ok. De las tres. ¿Habría algún delito informático que califique como crimen de guerra y o crimen de lesa humanidad? Delito informático. No, yo digo que no. De todas maneras, el delito informático, así se cometa y sea grave lo que se escriba o lo que se haga en la informática, pero yo digo que no entra dentro de los estamentos calificados ni como delitos que son muy claros en decir que las torturas, las violaciones y todo eso, entonces no entraría dentro del esquema de calificarlos ni como delitos de guerra ni como delitos de lesa humanidad, imposible. Ok, perfecto. Tengo tres preguntas acá que están direccionadas en el mismo sentido, para que la audiencia o el público nos entiendan que a veces no pasamos todas las preguntas si se refieren al mismo tema. Trato de condensarlas. Dice Daniela Restrepo, aparte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿quién más interviene en Colombia? No interviene, es que uno lo dice, es que intervienen es como países. Por ejemplo, interviene la OEA, interviene Estados Unidos, interviene otros países diferentes que solamente no son como institución, sino que solamente intervienen dando el concepto, como cuando hubo la que lo voy a decir en una palabra como durita, pero cuando hubo el circo ese que entregó la FARC, todo el armamento y todo lo que se hizo en Barranquilla, y eso de todas maneras hubo gente que vino de todos los países a intervenir en nuestra paz, una paz que ni siquiera hemos conocido los verdaderos colombianos que vivimos acá. Entonces el mundo entero cree que hubo paz o que hay paz. Para nosotros que vivimos en el país, sabemos que la paz nunca llegó. Ok, y una última por el momento para poderle dar espacio a su exposición, doctora. ¿Qué impacto podría tener la relación de las áreas? Bueno, esta ya la habíamos condensado en otras, que aprovechemos el espacio, qué pena. Dice Emiliana Ochoa, perdón, los genocidios realizados por los gobiernos de China, Mao Zedong y Rusia, con Joseph Stalin y Vladimir Lenin, como por ejemplo Holodomor en los años 30, han sido considerados delitos de lesa humanidad. Fueron considerados no de lesa humanidad en un principio, porque no hubo personas que lo calificaran desde el principio como delitos de lesa humanidad, pero posteriormente, con el pasar de los años, así no se diga, sino solamente en el tintero se han calificado como delitos de lesa humanidad. Perfecto. Por favor, continúe, doctora, con su exposición y nos da otra lucecita para hacerle otro tanto de preguntas. Muy amable. A usted, doctor. Bueno, las etapas del procedimiento ante el tribunal, que ya es cuando se comete pues, el delito, es casi muy parecido a nuestro sistema penal, que la fiscalía puede iniciar el proceso y si no, una persona lo puede denunciar, puede iniciarse, también dice con suficiente el proceder, el inicio de la investigación, y ahí es lo mismo que se dice, para ellos es como si estuviera sospechoso, y para nosotros en el momento de esa etapa, para nosotros se llama indiciado. Durante la investigación del fiscal en las etapas del procedimiento ante el tribunal, pueden hacer lo mismo que aquí en Colombia, que pueden interrogar, pueden registrar declaraciones, pueden recopilar pruebas, realizar investigaciones, ordenar medidas de protección para salvaguardar los posibles testigos, hacer uso de colaboradores de personas o de cuerpos policiales internacionales. Puede solicitar al gobierno y pueden solicitar al juez que se ordene una detención preventiva para el sospechoso por un periodo de 30 días.
renovables, si las necesidades se hacen. Es lo mismo que pasa entre nosotros cuando hacemos las tres audiencias de garantía. Eso sí no puede pasar de 90 días cuando esto le pide al juez de que no se exceda de los 90 días cuando no se ha iniciado la investigación, sino que se tiene que dejar libre la persona y después volver a capturarla cuando pasan más de 90 días. Durante la investigación, el sospechoso tiene derecho a un abogado, así como pasa en Colombia. Puede ser también contractual o puede ser un abogado de oficio, que casi siempre en esos países hacen mucho uso de los abogados que le da el gobierno y son bastante competentes. Los abogados que da el gobierno, porque se califican, no es cualquier persona que quiera estar metida como un abogado de oficio, sino que el gobierno los califica como un abogado de oficio competente para poder salvaguardar la defensa de la persona que en ese momento se está calificando como imputada o como sospechosa. El juez solicita también al fiscal que podrá ordenar el arresto si el acusado no ha ido a la corte. Entonces se ordena el arresto anteriormente para ir a la corte y se hace la audiencia necesariamente con la presencia de él. Si no se puede llevar a la persona de todas maneras ante la corte, se hace la diligencia, pero siempre se deja que cuando aparezca y no se emite un fallo hasta que no se haga todo lo posible para que la persona acuda a la corte. No es como en nuestro país, que se declara reo ausente y se dicta sentencia y se declara que se suplen todos los recursos que hay en nuestra ley y se declara condenado hasta que la persona sea capturada o él mismo se entregue. Es decir, entonces en ese sentido es muy parecido a nosotros. La sentencia solamente se puede referir a la culpabilidad o la inocencia. No puede tener otro calificativo dentro de la sentencia, ni se puede pronunciar en diferentes sentidos. La prohibición en las ausencias no se puede hacer una audiencia, una sentencia no se puede dictar si la persona no está presente dentro del recinto de la corte. También existe una primacía dentro del tribunal, es decir, hay una palabra que se dice que jurisdicción concurrente dentro de la corte y dentro de los juzgados, pero si el tribunal o la corte dice ese proceso es jurisdicción y me lo pasa, no hay nada que hacer, ni siquiera apelar, sino que el juzgado o la jurisdicción que lo tenga en ese momento tiene obligación de pasarlo a la corte. Ya me limito solamente a las preguntas porque después hago una diferencia o similitudes entre los delitos de guerra, de lesa humanidad, de genocidio, de privilegio de combatiente. Entonces, por si de pronto tienen algunas preguntas, las resolvemos ahorita en este tiempo. En este momento. Sí, señor. Ok, doctora. Entonces, Cristian Jaramillo pregunta, acá en Colombia se conocen muy bien actos desastrosos como la masacre de Larga. ¿Qué procedimiento se tendría que hacer para indagar y esclarecer los hechos? Procedimientos. Tenemos que saber si la masacre, de todas maneras, si no fue declarado, si no ha prescrito, como casi siempre pasa en Colombia cuando ocurren esas masacres o delitos graves, que si las personas no, o los fiscales o los jueces o las cortes, altas cortes, no indagan mucho sobre el asunto, entonces al momento que se vayan a hacer, si no es declarado de lesa humanidad, el delito prescribe y no se puede hacer absolutamente nada. Entonces lo que se tiene que es configurar y hacer de que se lleve una investigación seria desde el principio que pasan los sucesos para que poder no permitir que esos delitos prescriban. Correcto. Bien, pregunta Carlos. Buena tarde. Tengo una pregunta. ¿Existe alguna otra organización que pueda dictar estas sentencias en caso tal de que de pronto tuvieran infiltrados en la ONU que no permitiese intervenir en algún delito?
No, solamente son estos tribunales que acabamos de mencionar, las altas cortes, y no hay más estamentos. Ahorita se habla mucho de los delitos del Tribunal de Derechos Humanos, pero de todas maneras ese tribunal está metido dentro del mismo tribunal de la corte, entonces es el mismo estamento, entonces no hay estamentos diferentes. Ok, perfecto. No sé, yo creo que esta pregunta se va a responder enseguida, pero igual la hago. Pregunta Ana María. ¿Quién determina o clasifica un delito como crimen de lesa humanidad? Sí, no, esos están en los estatutos o en los códigos nuestros o de los países que son, y desde el principio se dijo que los delitos de lesa humanidad eran delitos atroces, como las torturas, como las violaciones, como las masacres, todo eso es calificado, pero el mismo gobierno y las mismas convenciones que de Ginebra y todo eso las fueron clasificando como delitos, cuáles eran delitos de lesa humanidad y cuáles eran delitos de guerra. La diferencia es de una y otra, como dije anteriormente, es que una se meten dentro de la guerra y en cambio la otra contra la población civil y fuera de ella o dentro de ella. Pero no hay ningún estamento o algún parámetro de que digan que son de lesa humanidad. Solamente son nuestros códigos los que lo clasifican así. Perfecto. Otra pregunta, doctora. Dice Alejandro, el Estado tiene la obligación de trabajar de manera oficiosa investigando y tomando acciones judiciales cada vez que se conoce un delito de lesa humanidad sin necesidad de una denuncia común como tal. No, es que para nosotros no está el delito, cuando se comete la masacre no está instituida inmediatamente como delito de lesa humanidad. Tiene que ser la corte que diga este delito es clasificado como de lesa humanidad, pero nosotros lo investigamos como un delito cualquiera o como una de las masacres que han sucedido en nuestro territorio. Entonces, desde el principio no se tiene clasificado como un delito de lesa humanidad, aunque los funcionarios o uno que fue juez, de todas maneras diga, oh Dios mío bendito, este es un delito de lesa humanidad, porque encaja directamente dentro de los delitos de lesa humanidad, pero no tenemos la potestad para clasificarlo o investigarlo como de lesa humanidad. Excelente. Y una última pregunta por el momento, doctora, para que continuemos con su exposición. Pregunta Emiliana, ¿por qué el homicidio del periodista Jaime Garzón no fue declarado delito de lesa humanidad? ¿Qué requisitos faltaron para hacerlo? No fue que faltaron requisitos, los requisitos estuvieron todos, sino que faltó o hubo mucha intervención de altos estamentos, personas que no les convenían que fuera declarado de lesa humanidad y no se declaró. Pero todos los parámetros para un delito de lesa humanidad fue el delito de Garzón. Entonces no hubo, sino que no hubo la presión necesaria de la familia y los estamentos que querían ellas tener en su, porque también dicen que hubo personas de los estamentos judiciales, es decir, uniformados, que también intervinieron en ese delito y por eso seguramente que no lo declararon de lesa humanidad. Perfecto. Doctora, continuemos para esta tercera parte o esta parte final de su exposición y podamos hacer otro ciclo de preguntas para el cierre. Muchas gracias. A usted, doctor. Habíamos, y les recuerdo que los delitos contra la humanidad o de lesa humanidad son asesinatos, exterminio, la esclavitud, deportación, actos inhumanos cometidos contra la población civil antes o durante la guerra, persecuciones por motivos religiosos, raciales, políticos. Entonces, a la pregunta anterior, lo de Jaime Garzón, se podía haber calificado de lesa humanidad porque dicen que fue por motivos políticos y que por eso fue que le ejecutaron, lo que se tiene dentro del proceso y lo que humanamente hemos conocido todos los demás. Entonces, por eso es que se tiene que cumplieron todos los parámetros como delito de lesa humanidad. Yo quería hacerles una diferencia en cuanto a los delitos o unas similitudes de diferentes delitos, pero yo les voy a dejar unas diapositivas que elaboré después y se las voy a mandar, las voy a compartir con ustedes antes de que se termine la conferencia para que ustedes puedan tener unos parámetros, porque esto es más que todo una historia.
Esto lo hicimos como un conversatorio para que ustedes pudieran tener más facilidad y para que a mí me dieran más facilidad de intervenir, porque de todas maneras, si me pasara el tiempo haciendo diapositiva por diapositiva, para ustedes era muy aburridor, por no decirlo de otra forma. Entonces ustedes no aprenden ni siquiera a lo que se llegó, sino que de todas maneras, por eso se hizo como un conversatorio, que yo pudiera responder sus preguntas y que ustedes las pudieran elaborar en el tiempo que quisieran. Vamos a ver la diferencia entre crímenes de guerra. Los crímenes de guerra fueron estandarizados por un estatuto de Roma y una corte penal internacional. Le da para posibilidad de juzgar crímenes graves de trascendencia para la comunidad internacional, tales como crímenes de lesa humanidad, la agresión, el genocidio, relacionados con el conflicto armado. Tal vez tenemos el ejemplo claro que fue aquí en Colombia. En cambio, los delitos de lesa humanidad son conductas cometidas de manera sistemática y generalizada contra la población civil, que incluyen asesinatos, exterminios y otros actos inhumanos de carácter similar. El genocidio integra actos como la matanza de miembros de un grupo perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente, ya sea un grupo étnico, ya sea por razas o por religión. El genocidio y los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, son imprescriptibles, es decir, esto jamás prescriben, y por eso es que mucha gente intenta o hace el deber de que fueran declarados de lesa humanidad para que los delitos sigan investigados durante todo el tiempo de la vida y que no haya momentos de que prescriba y que ya se cierre la investigación. A diferencia de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra tienen únicamente conflicto armado, que son a la luz del derecho internacional humanitario. En cambio, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio pueden concurrir en cualquier tiempo, sea de paz o sean de guerra. Vamos a ver la diferencia también entre beligerancia y privilegio de combatiente. La beligerancia aborda la posibilidad de que un grupo armado sea reconocido como un sujeto de derecho internacional, con capacidad al igual que los estados en desarrollar una guerra con las mismas garantías que se tienen en cualquier combate, como cuando hacen las fuerzas militares un combate. Entonces el grupo que vaya al combate tiene las mismas características de cualquier otra persona. Y el privilegio de combatiente no podría ser juzgado por su participante solamente por admitir o por entrar a la hostilidad, sino que tiene que ser declarado como un prisionero de guerra para que pueda ser juzgado dentro de un estamento jurídico y que sea condenado. Bueno, espero, yo sé que esto para muchos es apenas un abrebocas, porque el tema de lesa humanidad y crímenes contra guerra es más fácil hacerlo yo viéndolos a ustedes y ustedes viéndome a mí en un tablero y diciendo esto es así, porque se llevarían diapositivas diferentes y con ejemplos estrictos, ejemplos ya más enumerados, porque yo sé que las inquietudes de ustedes son muchas. También vemos cuando se comete cuando se hace la indulto, cuando se hace la amnistía y todo eso, pero sería ahorita en una hora, es poquísimo tiempo para el tema, que es bastante extenso y que se puede hacer comparativos con otros países como se trató de hacerlo con Italia, que es el país que más conozco, o la Unión Europea, porque no conozco de todas maneras, sino mi país sí es, y por eso fue que siempre casi todos los ejemplos fue con ellos mismos y no fue con otros países. Estoy dispuesta para las preguntas. Perfecto, doctora. Continuemos entonces. Pregunta Laura Moreno. ¿El Estado puede perseguir, investigar y sancionar los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en todo momento? No en todo momento, porque sabemos que esos delitos fueron cometidos durante la guerra, pero si son calificados como genocidio y como delitos de guerra son imprescriptibles y la investigación seguirá de por vida. Ok, pregunta Jaime Siguas.
¿Algún condenado en Colombia por violaciones graves a los derechos humanos se le ha concedido indulto humanitario o se les ha reducido la pena durante su ejecución? No. Felicitaciones y agradecimientos por gran disertación, dice el participante. Muchas gracias. No, aquí no se conduce ni siquiera indultos y amnistía para estas personas. Eso era lo que buscaban los grupos al margen de la ley, como la FARC, el ELN, que fueran indultados por todos los crímenes cometidos durante el tiempo de los 60 años de guerra a nuestro país. Y el único que obtuvo ese beneficio fue la FARC, pero mediante un trámite que se hizo con el gobierno de Santos y que se indultaron todos los delitos, porque ellos jamás, y se acordarán de mí, que podrán resarcir las víctimas y ninguna víctima podrá tener ni siquiera pedir el perdón porque ninguno lo ha hecho. Eso lo que han hecho ellos es salir en televisión y decir, sí, nos excusamos, pero solamente una excusa no necesita. Entonces, el único que ha habido como con el indulto ha sido la FARC, y eso porque el gobierno de Santos lo admitió en esa forma, pero los demás nunca han habido indultos ni amnistía para ninguno. Perfecto. Pregunta Laura Moreno. ¿Por qué se da el reconocimiento de beligerancia? Se da el reconocimiento de beligerancia es cuando se admite que una persona intervino, por ejemplo, en un delito, pero que no quería estar en él, sino que las circunstancias lo llevaron a que estuvieran, por ejemplo, en esa guerra, porque en el momento se encontraba en el lugar equivocado. Ok. Pregunta Alejandro. Cuando hablamos de la toma del Palacio de Justicia, ¿se puede adjudicar a delitos de lesa humanidad? Sí. Es más bien el delito de lesa humanidad y no es un delito de guerra porque no hubo guerra, y es un delito de lesa humanidad, más porque de todas maneras se tiene de lesa humanidad porque murieron gente pues, que le había aportado harto al país, gente, juristas muy capacitados, y de todas maneras, así como la señora del aseo, así como cada uno en su oficio que desarrollaba, y como fueron masacrados en la forma que lo hicieron, para mí es un delito de lesa humanidad y lo debieron de haber calificado desde el principio, ni siquiera después del tiempo, sino que haber dicho, ni siquiera tuvieron presión, sino haber calificado para investigar que era un delito de lesa humanidad. Perfecto. Nos acompaña también hoy una de nuestras docentes, la muy querida Liliana Borbón, y tiene una pregunta para usted, doctora. Dice, buenas tardes, doctora. ¿Nos puede explicar cuáles son los criterios que se deben tener para considerar a un grupo al margen de la ley como beligerante? No, es que no hay unas pautas precisas como para uno decir que esas personas están en un grupo, sino que ellos mismos se van conformando y las mismas instituciones los van considerando como en ese tipo, pero de todas maneras no hay unos estamentos para decir que este tipo se encuentra enmarcado en eso, sino que solamente se van enmarcando ellos mismos, como cuando se creó la FARC, esos grupos subversivos, ellos mismos van y el calificativo se le va dando con el pasar de los años y se va diciendo que es un delito al grupo al margen de la ley y cuáles son los parámetros para ser calificados así. Doctora, yo me voy a permitir hacerle una pregunta porque, pues, respetando el orden que llevo con los muchachos, pero como veo que hay dos preguntas en el mismo sentido, en Colombia, no sé si de pronto por el concepto que usted viene trabajando desde la Comunidad Europea, el reconocimiento como beligerante a una organización tiene una connotación política. Entonces, yo creo que esa es como la duda, según las preguntas que estoy viendo, y me parece atrevido, pues, como intervenir y hacer la pregunta en medio de los muchachos, pero permitiría ilustrar un poco esa condición. O sea, ese reconocimiento de beligerante tiene una connotación especial política para el Estado colombiano con relación a la comunidad internacional. Qué bueno que usted nos pudiera aclarar un poco eso y ver cómo se está manejando,
o qué connotaciones tiene o qué repercusiones tiene en ese contexto internacional. ¿Qué importancia tiene ese reconocimiento de beligerante a una organización delincuencial o un grupo guerrillero? Es que la beligerancia solamente, como dije anteriormente, se va adquiriendo en el momento en que se van haciendo los grupos de guerra o en que se van haciendo, y como usted dice, por una presión política o una presión de la comunidad. Pero de todas maneras no hay unos estamentos para decir que esto es beligerante o no, sino que los grupos se van formando y son la importancia que ellos se dan al hacerse reconocer afuera del mundo, como se hizo estos grupos subversivos de nuestro país, y por eso fueron considerados así. Pero de todas maneras, si vemos en España, también hay grupos beligerantes y muchos, y antes más bien conformados que acá, porque allá cuando sí hacen una guerra o cuando hacen unos combates, ellos sí son personas, pero ellos no lo hacen en el monte porque allá no hay, sino que se hacen dentro del estamento urbano. Entonces, de todas maneras, son considerados, pero hay más presión, es para calificarlos así como política, que ellos mismos se van dando la importancia afuera de nuestro país y afuera en todo el mundo. Entonces, por eso son calificados así, pero no tiene un estamento fijo de decir, eso tiene que ser calificados así. Correcto, perfecto, me parece que aclara muy bien como esa condición. Pregunta Cristian Jaramillo. ¿Los ataques sistemáticos se refiere solo a las cuestiones políticas, raza, religión, etcétera? ¿O también entraría las acciones de un asesino serial, ya que los ataques de él también son sistemáticos? No, para mí lo del serial no sería un delito sistemático. No, porque el serial es que no es que cometa un delito día a día. No, uno puede ser serial cometiendo un delito cada año, cada 2 años. Entonces no hay esa continuidad en caso de los delitos y por eso no sería calificado sistemático. En cambio, el genocidio y ellos que se hacen con un grupo determinado solamente por el hecho de que pertenecen a ese grupo racial o religioso, entonces eso sí se encuadraría perfectamente en lo que llamamos genocidio. Pero el sistemático para mí sería en el concepto, humanamente lo digo, no sería sistemático el delito de un serial. Perfecto. Pregunta Carlos Benavides. ¿Existe tiempo límite para alguna investigación respecto a algún crimen de lesa o crimen de guerra? No, como dije anteriormente, son delitos imprescriptibles y se siguen investigando por toda la vida. Entonces, el gobierno sigue y sigue investigando. Por eso, estas 3 masacres y el asesinato del doctor del Valle seguirán y seguirán investigando. Y si van apareciendo, siguen y siguen hasta el fin de los años, hasta que cada uno terminemos el ciclo aquí de vida y seguirán los otros porque fue declarado delitos de lesa humanidad. Entonces, son imprescriptibles. Jamás vencerá la investigación respecto a esos masacres y a ese asesinato del doctor del Valle. Perfecto. Pregunta Liliana, a nivel internacional, la Corte Internacional, ¿cómo lo declara un grupo beligerante? Beligerante lo declara por el mismo, ellos sí los tienen estipulados. Afuera de nuestro país, el grupo beligerante sí es que los clasifican ellos mismos, es decir, grupos que se unen como lo que nosotros llamamos concierto para delinquir. Entonces, esos grupos que se unen y que dan ataques al resto de la humanidad, ellos sí los tienen como grupos beligerantes y por eso son clasificados. Pero en nuestro país es por la presión política que se tiene y no tienen un estamento que este grupo es de esta forma solamente por pertenecer a un grupo armado ni al margen de la ley. Muy bien, doctora. Yo creo que de esta forma podemos dar por terminada la presentación. Les agradezco mucho a todos los participantes y al doctor Didier por la invitación.